Le dije primero que íbamos a hablar acerca de la amistad, una virtud que se pierde a veces en el movimiento de nuestra vida como creyentes, de nuestra vida como ciudadanos, en nuestra vida como miembros de familia. Y a veces no sabemos distinguir entre el compañerismo, entre la hermandad y entre una amistad de confianza. En la relación que mantenemos con Dios, el Señor Jesús nos introduce directamente y ampliamente a una dimensión en lo que concierne a la relación interpersonal que gozamos como parte del pueblo de Dios. Muy especialmente, esto se hace importante en estos días donde nuestras relaciones interpersonales están repletas de engaños, de doblez de carácter, de mentiras y aún traiciones. Porque recibimos las traiciones de los amigos más queridos. Y esto es sencillamente, vuelvo a repetir, porque no comprendemos la relación que existe entre la hermandad, el compañerismo y la amistad. Debemos siempre recordar que nuestra relación con Dios siempre habrá de tener imperfecciones, pero de parte de Dios no podemos en ningún momento mirar, ver o sentir que Dios nos ha traicionado. En una ocasión, el Señor Jesús se reúne con sus discípulos y les introduce a esta dimensión que voy a hablarles en esta mañana. Lo encontramos en Juan 15, versos 14 y 15. Juan 15, versos 14 y 15, que dice: vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe las cosas de su Señor, mas os he llamado amigos, porque vosotros todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho
notorias. Yo no voy a analizar este verso. Debiera de analizarlo. Pero quiero decirles, para empezar, que esta promesa que está aquí escrita es una promesa condicional. No es una promesa automática. En otras palabras, yo creo en Cristo y ya yo soy amigo de Cristo. No. Es más, usted cree en Cristo y usted se hace hijo de Dios y no necesariamente se convierte en amigo de Dios o en amigo de Cristo. La condición aquí claramente está: si hiciereis las cosas que yo os mando. Implicando esto que el creyente en todo momento tiene que vivir una vida de humildad. Una vida de humildad, haciendo la voluntad del Señor, para que entonces el Señor pueda llamarlo su amigo. Lo llama su hermano, lo llama su discípulo, lo llama su apóstol, pero no lo llama su amigo hasta tanto no hace la voluntad de Dios. En la relación que mantenemos con nosotros y Dios, encontramos varias facetas. Yo me atrevo a llamarlo epítetos, que en su valor intrínseco vienen a suplirnos de condiciones esenciales para el mejor mantenimiento de esa relación. En otras palabras, creemos en Cristo y Dios nos comienza a llamar de diferentes formas. Mientras vamos desarrollando esa condición en la cual Él pueda llamarnos sus amigos. Qué raro, ¿verdad? Que por años y años y años hemos estado dependiendo de el término hermandad. Somos hermanos y lo somos. Somos hermanos. Somos fieles. Somos discípulos de Cristo. Algunos somos embajadores de Cristo. Pero estamos esperando el momento en que Él nos llame mis amigos. Fue un momento especial el que el Señor escogió para llamar a sus discípulos amigos. Ya era probablemente la última semana del Señor aquí, antes de dar su vida en la cruz del Calvario. Había pasado 3 años, y algunos dicen 3 años y medio, casi 42 meses, Jesús con sus discípulos, y todavía no los había llamado amigos. Probablemente, y a mí me gustaría
que en esta mañana al salir nosotros de aquí podamos salir con la seguridad de que Cristo nos ha llamado sus amigos y no simplemente sus hermanos. Aunque pensaríamos, es más importante ser hermano que amigo. No es más importante. ¿Saben por qué? Porque si atendemos bien la promesa y su condición, la condición es si hacéis las cosas que yo os mando. Entonces, en ese estado de obediencia están otros estados que ustedes quizás no se imaginen. Uno de ellos, la santidad y la entrega total a nuestro Dios. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esto naturalmente tiene sus implicaciones. Implicaciones muy bien aplicadas a esta declaración tan importante que nos presenta el apóstol San Juan. Mas a todos los que le recibieron, dióle potestad de ser hechos hijos de Dios. Implicaciones acerca de un privilegio altamente no merecido, pero que por solamente la gracia y la misericordia de Dios puede poner en práctica. Porque ¿cómo es posible que aquel que odia, aquel que está lleno de rencores, aquel que ha manchado sus manos con sangre inocente o a veces hasta sangre culpable, pueda en un instante cambiar esa apariencia pecaminosa y venir a ser un hijo de Dios? Una implicación profunda, ya que es una acción divina que nos muestra hasta dónde el Señor se dispone a restaurar al pecador, con que el fin de que éste pueda lograr y alcanzar su permanencia en la eternidad y en la residencia misma de Dios. Esto a la vez nos muestra el carácter de Dios. Yo encontré 4 cosas muy importantes en este asunto de ser hechos hijos de Dios. Venimos a ser miembros de la familia de Dios. ¿Y usted no se siente honrado en esta mañana? Poder sentir que está usted siendo parte de la familia de Dios. Y que Dios no le ha importado su vida pasada, sus errores pasados, sus pecados pasados, y lo ha acercado y lo ha hecho parte de su familia. Le ha permitido ser heredero de Dios, según lo encontramos en Romanos 8:37. Muy interesante, deben tomar nota sobre ese verso porque es muy importante. Luego,
participar en la hermandad con otros diferentes a usted, completamente diferentes a usted, pero que tienen en sus mentes y en sus corazones la esperanza de la salvación y la vida eterna, porque Dios se ha complacido hacerlo parte de su familia. Mas eso no termina ahí. La cuarta cosa es todavía mucho más gloriosa. Nos ha permitido participar de la gloria misma de Dios. Nos ha hecho participar del trono mismo de Dios. En el trono de Dios allí hay 12 asientos con los 12 apóstoles, los cuales representan a una iglesia universal que ha crecido durante más de 21 siglos. Siglos. Y que sigue creciendo con el solo propósito de que Dios sea enaltecido. Hay otro epíteto más, no es hijos, hay otro más, siervos, según lo encontramos en Lucas 12:37, que dice así: bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere hallare velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y pasando les servirá. Otra promesa condicional. ¿Cuál es la condición? Que estén sirviendo. No solamente esa condición de haber recibido a Dios, haber recibido al Señor, haber creído y haberse convertido en hijo de Dios. Ahora se convierte en siervo de Dios, sencillamente porque es una condición importante en la cual el Señor le está diciendo: si te encuentro velando, si te encuentro chismeando, no, si te encuentro velando. Pablo, Juan, Pedro, Santiago, Judas, todos esos apóstoles con mucho orgullo decían: yo soy siervo de Jesucristo. Aún su propio hermano dice: yo soy siervo de Jesucristo. Y muchos de los mártires dijeron: no me avergüenzo de Jesucristo, porque es poder y potencia de lo alto. Nunca me ha traicionado y yo no le voy a traicionar en este momento. Recuerdo una historia de una iglesia en El Salvador. De momento entran unos encapuchados con ametralladoras y dicen: queremos separar a los que están dispuestos a morir por Cristo y a los que no están dispuestos. Y los diáconos fueron los primeros que se fueron para allá, para ese lado. Y otros hermanos le siguieron. De momento el jefe, el que tenía la ametralladora, se quita la capucha y era el pastor. Y dice: qué vergüenza. Siervos de Jesucristo. Y esto tiene implicaciones también. La servidumbre de Dios
o a la servidumbre a Dios es una muestra del creyente que siente profunda gratitud en su corazón por lo que ha recibido. Es una muestra de la confianza que Dios quiere mostrarle al creyente, que deposita en el creyente. Tú eras un ladrón, tú eras un matón, tú eras un adúltero, y aún así yo te voy a confiar mi obra. Y yo te digo, ve a todas las naciones y predica el evangelio de Jesucristo. Y a todo el que creyere, bautízale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sirve a tu iglesia, sírveme, y yo tengo confianza en ti. ¿Usted no cree que eso es una cosa grande? Que después que hayamos aún hasta maldecido a Dios, Él tenga esa confianza con nosotros de entregarnos una obra que ni aún los ángeles del cielo pudieron hacer. Sí, la redención de la humanidad no es una obra de ángeles, es una obra de siervos, es una obra de redimidos, agradecidos por lo que Dios ha hecho. Dios ha aceptado las personalidades de cada uno de nosotros. Dios nos ha hecho aceptos a su gloria divina, a su reino divino, y por eso nos ha hecho siervos. Y además, ¿qué nos resta a nosotros hacer? Demostrarle a Dios nuestra gratitud por esa confianza. Como siervos de Dios, tenemos el privilegio de ser portadores del mensaje de Dios. ¿No creen ustedes que es un privilegio inmenso ser portadores de la palabra de Dios? Podemos lograr abarcar a todo el mundo para llevar este mensaje. Y usted dirá, ¿y cómo yo podré abarcar si yo no conozco ni siquiera Tijuana? Usted lo puede abarcar de muchas formas, porque cuando usted cae de rodillas, usted puede orar por los pecadores para que se arrepientan, pero orar por los predicadores y por los siervos de Dios que llevan la palabra en esos lugares. Y usted está siendo un embajador de Jesucristo. Un privilegio inigualable. Nos podremos sobreponer a los ángeles en esta obra, porque como les decía antes, esa es una obra exclusivamente de los siervos de Dios y no de los ángeles. Poder lograr servir a Dios, el cual es dador de un amor que llega a ser incomprensible aún para los seres humanos. Los ángeles no comprenden ese amor. Los ángeles miran a fulano de tal en toda su maldad, y de momento ese malvado se para frente a una iglesia, entra por esas puertas y el Espíritu de Dios le toca su corazón, y ese malvado viene llorando amargamente al altar.
El Espíritu lo humilla para que sienta hambre y sed de justicia. Luego los ángeles prorrumpen en risa, prorrumpen en alegría, prorrumpen en alabanza, prorrumpen en saltos allá en el cielo, porque hay fiesta, porque un pecador más se ha arrepentido. Esa es la obra de un siervo. Bien, el tercer epíteto es apóstoles. En primera de Pedro 1:1, Pedro dice: apóstol, Pedro apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Qué cosa hermosa que un hombre pecador como Pedro, traidor, niega a su maestro y aún así es apóstol de Jesucristo. Pensemos en eso. Como Dios, como el Señor extiende su misericordia de tal forma que Él permite que un hombre venga a ser servidor de la iglesia de su Señor, venga a lograr apacentar las ovejas del redil que pertenece al Señor, alcanzar la oportunidad de enseñar a la grey del Señor, practicar los mandatos del Señor Jesucristo. En otras palabras, es un líder de la grey del Señor, ese apóstol. El cuarto y último de los epítetos es discípulo. Y lo puse último porque tengo razones por las cuales creo que tenía que llegar a ese punto. Discípulo. Otro epíteto que los discípulos o los apóstoles o los creyentes utilizaban con mucho orgullo. Ser discípulo de Cristo, ser discípulo del Señor, ser discípulo de Dios. Imagínense, los discípulos, dice en Lucas 9:11, y juntando a sus 12 discípulos, les dio virtud y potestad sobre todos los demonios y que sanasen enfermedades. Notemos aquí una cosa muy interesante. Cuando los creyentes llegan al discipulado, entonces se les es entregado el poder, la virtud, la potencia de Dios. No es exclusivamente el evangelista de televisión el que tiene el poder para sanar enfermos. Mi querido hermano y hermana, es usted. ¿Se siente ser discípulo de Cristo o todavía no ha llegado ahí? ¿Se siente ser discípulo del Señor? Entonces tiene usted la oportunidad de poseer el poder y la virtud de Dios para sanar enfermos y para rechazar aún los endemoniados y sanar enfermedades. Esto tiene una implicación muy importante.
porque aunque son 4, no solamente el discípulo recibe el mensaje de Dios, y no solamente es portador del privilegio de poder organizar a la iglesia de Jesucristo, sino que también puede llegar a gobernar a la iglesia. Ese es el desarrollo que viene como consecuencia de ser discípulo del Señor. ¿Saben por qué? Porque el discípulo implica enseñanza. Un discípulo es uno que está aprendiendo. Y si está aprendiendo, es porque está recibiendo los misterios de Dios. Y si está recibiendo los misterios de Dios, no es para que usted los malgaste sentado en una banca. No haga como aquella señorona que se bañaba, se empolvaba, se perfumaba, luego se sentaba en un sillón bien anchote allá en el balcón de su casa, abría su abanico y comenzaba: yo quiero trabajar por el Señor. La razón por la cual estamos sentados ahí es porque estamos aprendiendo los misterios de Dios para ir a compartirlos con los demás. Aunque yo me imagino, quizás mi imaginación esté equivocada, pero me imagino que muchos de nosotros no vamos donde nuestros familiares a decirle que Cristo salva. ¿Saben por qué? Porque pensamos, tenemos en nuestra mente ir donde nuestro familiar y decirle: oye, esa religión que tú llevas es una religión falsa. ¿Sabes que no hay que adorar a la Virgen María? ¿Sabes que hay que bautizar sumergiendo y no tocándolos en la cabeza? Nos ponemos a pensar en tantas doctrinas que hemos recibido y hemos aprendido, y no nos hacemos discípulos del Señor sencillamente porque queremos ir a discutirlas con los demás, cuando lo único que usted tiene que hacer es decirle: yo era un ladrón y ahora Cristo ha transformado mi vida y Cristo está en mi corazón. ¿Y quién le puede discutir eso? Usted le dice: esa iglesia que tú vas es una iglesia falsa, y sí tiene una montaña de argumentación contra ti, y posiblemente hasta te turbe y hasta te avergüence. Pero si tú le dices: Cristo ha transformado mi corazón. Yo tuve la experiencia con unas mormonas, unas muchachas mormonas. Y llegaron, las invité a la casa y entraron a la casa. Cuando se sentaron, le digo: me van a dar 5 minutitos nada más, unos minutitos nada más. Le cuento mi testimonio, y cuando les digo: Cristo está en mi corazón y nadie me lo puede arrancar. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada en este mundo puede arrancar lo que Cristo ha hecho y está en mi corazón. Y aquellas muchachas me dijeron: perdónenos, nosotros nos vamos, muchas gracias por su testimonio. Porque no había argumentación.
Así que el discípulo implica enseñanza. Y cuando estamos en ese epíteto, entonces encontramos que hay 4 cosas más. Y termino. Ha existido un nuevo nacimiento. ¿Tuvo usted un nuevo nacimiento? Sabemos que dice Jesús: de cierto os digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Estamos aquí sencillamente siguiendo un sentimiento profundo en nuestro corazón, o como decía un hermano una vez que se confesó a la congregación y dice: hermano, yo tengo que confesarme en esta mañana, porque yo no vine aquí a adorar a Cristo, como decía el corito. Estábamos cantando el corito: vine a adorar a Jesús. Y entonces yo no vine aquí a adorar al Señor, no. Yo vine aquí porque aquel hermano que está allí me debe $5. Tiene que haber un nuevo nacimiento, una transformación en la vida del creyente. Tenemos que entrar en el proceso de santificación. No solamente nacer de nuevo, sino santificarnos. En Levítico 27 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y en primera de Pedro 1:16 dice: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Así, de esa forma tan sencilla, lo interpreta Pablo. El proceso de santificación puede tomar toda la vida entera. El nacimiento nuevo, un instante. El de santificación, toda una vida, santificándonos delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nuestra condición es una condición extremadamente baja para poder entrar en el reino de los cielos. Y tiene que existir ese proceso de santificación en cada uno de nosotros para poder alcanzar no la perfección, pero la santificación, para poder alcanzar estar sin vergüenza delante de Dios, delante del Señor Jesús. Si el Señor viniere en los próximos 5 minutos, ¿estamos listos? No me diga nadie, porque no quiero avergonzar a nadie, pero quiero sí hacer énfasis a que el nuevo nacimiento tiene que seguir de esa santificación. Luego tiene que existir otra condición, la tercera condición, y es estar equipados para poder desarrollar nuestra misión. Porque cada uno de nosotros tiene una misión. Cada uno de nosotros tiene una misión. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿De qué anchura? ¿De qué altura? Yo no lo puedo decir. Ni aún mi propia misión. Solamente que en mis años de experiencia he podido gozar de ciertas experiencias que puedo decir: el Señor me ha usado para que alguien
sea bendecido. Y hoy, pues, los llamo mis hijos. Y la cuarta cosa, hermanos, que es muy importante y que es una oración del Señor. Porque el Señor le dijo allá en Juan 15, creo que es, sí, en Juan 15, dice, o Juan 15, 4, estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. Esto nos lleva entonces a un nacimiento nuevo, un proceso de santificación, un proceso de preparación y ahora una condición de acercamiento diario con nuestro Señor. No el domingo por la mañana, ni el miércoles en la noche, ni los viernes en la noche, sino todas las noches, todos los días, todo momento, estar asidos de nuestro Señor. Así que termino con este pensamiento. Como hemos aprendido en esta mañana, la relación que decimos mantener con nuestro Dios y Salvador no es una para ser tomada a la ligereza o a la desidia. Les refiero a Hebreos 2:1. Hebreos 2:1. Sino, más bien viene a ser una relación en la cual el Señor espera que la convirtamos en nuestro modo de vivir. En latín, modus vivendi. Aquí la licenciada me puede corregir, ¿verdad? ¿Así es? Sí, ok. Esta unidad perfecta con Dios y con el Señor Jesucristo. Un amor mutuo que alcance la perfección. Una confianza mutua producida por la sinceridad y la verdad. Una entrega mutua. Y una comprensión clara de la relación que mantiene el Señor Jesucristo con su iglesia. Él, el esposo, y su iglesia, su esposa. Dios nos bendiga y Dios nos guarde.